La brisa salina del mar acariciaba suavemente el rostro de Ángela mientras observaba el horizonte desde la terraza del pequeño edificio que albergaba las oficinas de la aerolínea familiar en la que trabajaba. El sol de la mañana reflejaba su luz dorada sobre las aguas del océano, creando destellos que se perdían en el vasto azul del cielo. El sonido de las olas chocando contra las rocas, como un susurro lejano, formaba parte del ritmo diario en la isla. Ángela, con 29 años, era una mujer fuerte y decidida. Había crecido en las islas, y había aprendido desde pequeña lo que significaba ser parte de una comunidad unida. Su familia había dirigido la aerolínea durante generaciones, y ella, a pesar de ser joven, había tomado el mando junto a su padre y su amiga Carla, la mecánica de la compañía, para mantener a flote el negocio que tanto significaba para la isla. Pero hoy, algo diferente estaba por suceder. Un hombre llegaba al aeropuerto con una misión muy clara: revisar las finanzas de la empresa y asegurarse de que todo estuviera en orden. El sol parecía más brillante, pero el ambiente estaba cargado de una tensión sutil. Ángela no sabía quién era exactamente este hombre, pero algo le decía que su llegada cambiaría las cosas para todos. El hombre que debía llegar era Olivio, enviado por una firma financiera con la tarea de evaluar la viabilidad económica de la aerolínea. La misión era crítica, y el futuro de la empresa dependía de su informe. Nadie en la isla sabía de la situación financiera exacta de la compañía, pero los rumores de dificultades económicas no dejaban de circular. Ángela confiaba en su equipo y en el trabajo de su familia, pero también sabía que si no se encontraban nuevas soluciones pronto, la aerolínea podría enfrentar serios problemas. Cuando Olivio apareció en la puerta de la pequeña oficina, el contraste con el entorno era inmediato. Él venía de una gran ciudad, con una apariencia impecable y una actitud que dejaba claro que se tomaba su trabajo muy en serio. Su presencia era imponente, pero sus ojos, al mirar a Ángela, parecían suavizarse por un momento, como si algo en su ser se hubiera movido, aunque él no podía identificar qué era. Ángela lo recibió con profesionalismo, pero en el fondo había una ligera tensión. Sabía lo importante que era para su familia y para la comunidad que su aerolínea continuara operando. Estaba dispuesta a luchar por ello, pero no tenía claro si Olivio comprendería la importancia que su trabajo tenía para todos en la isla. ¿Estás lista para mostrarme lo que tienes?, preguntó Olivio en un tono serio, mirando a Ángela de manera fija. Por supuesto, respondió Ángela con firmeza, mientras guiaba al hombre a través de las instalaciones. Te mostraré todo lo que hemos logrado hasta ahora. A medida que avanzaban por los pasillos, Olivio no dejaba de observar con atención cada detalle. Todo estaba en orden, pero él notaba algo más en el ambiente, una sensación de orgullo, de comunidad. El trabajo de Ángela, su familia y su equipo no solo consistía en volar aviones, sino en mantener vivo un símbolo de la isla, un lazo vital entre los habitantes y el resto del mundo. Mientras caminaban, Ángela comenzó a sentirse cada vez más incómoda. No estaba acostumbrada a que alguien evaluara todo su esfuerzo con la mirada fría de un auditor. Sin embargo, su intuición le decía que había algo especial en Olivio, aunque aún no pudiera definirlo con exactitud. ¿Y cómo se siente volar aquí?, preguntó él, rompiendo el silencio que había llenado la sala de juntas. Ángela sonrió levemente. Es algo más que un trabajo. Es mi vida. Aquí, en la isla, volar no es solo transportarse de un punto a otro. Es la conexión con todos nosotros. Olivio la miró fijamente. Esa respuesta, sencilla pero profunda, comenzó a hacerle cuestionar su enfoque. Durante años, había trabajado en el mundo de las finanzas, evaluando compañías sin involucrarse en las emociones que éstas podían despertar. Pero había algo en Ángela, en su pasión, que comenzaba a generar en él una sensación de incomodidad. Tal vez había algo más que números en la historia de la aerolínea. Mientras el día avanzaba, Olivio se sumergía cada vez más en el trabajo.
Pero algo seguía rondando su mente. El cómo Ángela hablaba con tanto amor sobre su trabajo, sobre su comunidad. A medida que el sol se ponía, él sentía que su perspectiva sobre lo que debía hacer comenzaba a cambiar. El sol estaba comenzando a ponerse en el horizonte, bañando el cielo con tonos anaranjados y rosados que parecían prometer algo importante en el aire. Ángela se encontraba en la oficina, sentada frente a su escritorio con los papeles de la empresa dispersos ante ella. Había estado trabajando incansablemente durante días, tratando de hacer frente a los problemas financieros que amenazaban la continuidad de la aerolínea. La visita de Olivio había traído consigo una tensión palpable, pero también había abierto una puerta a la posibilidad de salvar lo que tanto amaba, su familia, su isla y su comunidad. El sonido del teléfono rompió el silencio. Era Olivio, llamando para una reunión. En su voz se escuchaba una mezcla de formalidad y un atisbo de preocupación, algo que sorprendió a Ángela. Ella había percibido su seriedad, pero nunca había imaginado que la situación podría estar afectándolo de tal manera. Ángela, necesitamos hablar sobre los informes financieros. Hay algunas decisiones que deben tomarse, y creo que ahora es el momento de ser honesto sobre lo que está en juego, dijo Olivio al otro lado de la línea. Ángela respiró profundamente antes de contestar. Sabía que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo. Nos vemos en una hora, respondió, sin dejar que su voz temblara. Colgó el teléfono y miró por la ventana, viendo el mar que había sido testigo de tantos momentos felices de su vida. Sin embargo, ahora ese mar parecía distante, como si de repente hubiera surgido una ola que pudiera arrastrarlo todo. En la reunión, Olivio presentó sus recomendaciones con frialdad, mostrando cómo la aerolínea debía reducir costos, despedir empleados y vender algunos de los aviones más antiguos para sobrevivir. Para él, estos eran pasos necesarios para garantizar la estabilidad financiera de la compañía. Olivio hablaba con claridad y certeza, pero Ángela no podía dejar de sentir que algo no encajaba. Para él, todo se resumía en números, pero para ella estaba en juego mucho más que eso. ¿Estás diciendo que debemos despedir a la gente que ha estado aquí con nosotros durante años? ¿Que debemos cortar el suministro a las familias que dependen de nuestra aerolínea para sobrevivir? Preguntó Ángela, su voz temblando de indignación. Olivio la miró con una mezcla de incomodidad y firmeza. Lo que te propongo no es fácil, Ángela, pero es necesario. Las finanzas no son sostenibles como están ahora. El negocio no puede seguir operando si no se toman decisiones drásticas. La frustración comenzó a acumularse dentro de Ángela. La aerolínea no era solo un negocio para ella, era un símbolo de la comunidad. Cada trabajador, cada familia, cada niño que veía un avión despegar representaba el corazón de la isla. Olivio no lo entendía. Para él, era solo una empresa, pero para Ángela era la única manera en que su gente podía seguir adelante. No entiendes nada, ¿verdad?, dijo, su tono más suave, pero la rabia no desaparecía. Este negocio no es solo números, Olivio. Son personas. Son mis vecinos, mis amigos. Si vendemos los aviones, si despedimos a las personas que han estado con nosotros durante generaciones, estamos destruyendo algo mucho más grande que una simple aerolínea. Estamos destruyendo el alma de esta isla. Olivio la miró fijamente, sin saber qué responder. Sus palabras estaban comenzando a calar hondo en él, aunque intentaba mantenerse firme. Él había sido entrenado para tomar decisiones frías, pero no había previsto que el mundo de los números pudiera ser tan personal, tan cargado de emociones. Ángela continuó, más calmada pero aún apasionada. Cada uno de nuestros vuelos es una conexión, no solo con otras islas, sino con el mundo. Somos una parte vital de esta comunidad. Las familias que dependen de nosotros, los pequeños negocios que hacen sus envíos a través de nuestra aerolínea, esos son los pilares que nos mantienen a flote. Si sacrificamos esto por unas pocas ganancias a corto plazo, perderemos todo lo que realmente importa.
Olivio se quedó en silencio. Las palabras de Ángela resonaban en su mente. Sabía que ella tenía razón en lo que decía, pero su misión era otra. Tenía que cumplir con su tarea, asegurarse de que la empresa se mantuviera viable. Pero las emociones de Ángela lo habían tocado de una manera que no esperaba. «¿Qué propones entonces?», preguntó él finalmente, algo más suave, como si de alguna manera quisiera escucharla. Ángela respiró hondo, sabiendo que estaba a punto de hacer una propuesta que cambiaría el rumbo de la conversación. «Vamos a buscar otras formas de financiación. Podemos ofrecer más vuelos, expandir nuestras rutas. Quizás podamos incluso obtener el apoyo de la comunidad, hacer una campaña para recaudar fondos. Pero no podemos tomar decisiones a corto plazo que destruyan lo que hemos construido aquí. Este negocio no se trata solo de dinero, Olivio. Se trata de valores». Olivio la miró, sintiendo una extraña mezcla de respeto y duda. «Es arriesgado. Y no podemos garantizar que funcione». «Es arriesgado no hacer nada», respondió Ángela, firme. «Si no luchamos por lo que es importante, entonces ¿qué nos queda?». La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Ambos sabían que estaban en una encrucijada. Olivio había comenzado a cuestionarse sus propias creencias, pero también sabía que su decisión podría tener consecuencias que ni él ni Ángela podían prever. En ese momento, Olivio sintió un cambio en su interior. Sabía que debía cumplir con su tarea, pero también se dio cuenta de que quizás había algo más grande en juego aquí, algo que no podía ser medido solo por números. «Voy a pensarlo», dijo finalmente, antes de levantarse de la silla. «Pero tenemos que tomar una decisión pronto. El tiempo no está de nuestro lado». Mientras Olivio salía de la oficina, Ángela se quedó allí, mirando por la ventana, sintiendo una mezcla de esperanza y desesperación. Sabía que estaba luchando por lo correcto, pero también comprendía que la batalla que tenía por delante no sería fácil. La tensión que había nacido entre Ángela y Olivio seguía presente en el aire, pero ahora se había convertido en una lucha compartida. Ambos sabían que el futuro de la aerolínea estaba en juego. La situación financiera de la empresa, que hasta hacía unas semanas parecía controlada, había comenzado a deteriorarse rápidamente debido a la caída de la demanda en el mercado de vuelos y el aumento de los costos operativos. El sector de la aviación estaba atravesando uno de los momentos más difíciles en años, y la pequeña aerolínea familiar de Ángela no era la excepción. Olivio había estado estudiando todos los informes durante días. Cada reunión con los empleados, cada conversación con los socios financieros, le recordaba la magnitud de los problemas que enfrentaba la empresa. Sin embargo, su enfoque seguía siendo el mismo: optimizar los procesos, reducir gastos y, si era necesario, despedir a algunas personas para asegurar la viabilidad de la aerolínea. Aunque había comenzado a entender la importancia emocional que tenía el negocio para la comunidad, su objetivo seguía siendo salvar a la empresa en términos financieros. Ángela, por su parte, no podía permitirse una solución que implicara el sacrificio de las personas que dependían de la aerolínea. Sabía que cualquier cambio en la estructura de la empresa podría significar la pérdida de empleos, lo que afectaría profundamente a la comunidad. La aerolínea no solo transportaba pasajeros, sino que era el alma de la isla, un hilo invisible que mantenía unida a la gente. Era una mañana gris cuando Olivio convocó a Ángela a una reunión urgente. En la sala, él ya tenía preparada una nueva propuesta, una serie de recortes drásticos que, según él, podrían evitar la quiebra de la aerolínea. Ángela entró al despacho con el ceño fruncido, consciente de que lo que estaba por escuchar probablemente no le agradaría. «Ángela», comenzó Olivio con su tono profesional, «he revisado las opciones que tenemos. La situación es crítica. Necesitamos hacer ajustes significativos. Mi recomendación es que reduzcamos el número de aviones que estamos operando y, si es necesario, despidamos a algunos de nuestros empleados para mantener los costos bajos». Ángela lo miró fijamente,
sin poder ocultar la frustración que sentía. «Despedir empleados», repitió. Su voz se llenó de incredulidad. «¿Cómo puedes sugerir algo así? Esta aerolínea es su vida. ¿Qué le diríamos a las familias que dependen de nosotros?» Olivio intentó mantener la calma, pero su tono también mostraba signos de tensión. «Lo que te propongo no es fácil, lo sé. Pero si no tomamos estas decisiones, no podremos continuar operando. La aviación no es solo un negocio, es un sector muy competitivo. Si no optimizamos, simplemente no sobreviviremos». Ángela sentía como su corazón se oprimía. La gente de la isla no solo trabajaba para la aerolínea, sino que su vida giraba en torno a ella. Era más que un empleo, era un compromiso mutuo con la comunidad. Sus amigos, sus vecinos, sus familias, todo estaba interconectado. ¿Cómo podía ceder a la idea de recortar empleos? Era una línea que no quería cruzar. «No voy a permitir que esta aerolínea se convierta en un simple negocio frío», dijo Ángela, firme. «Tenemos que encontrar otra solución. No podemos sacrificar a las personas que han estado con nosotros durante años». Olivio respiró profundamente, intentando calmar su frustración. «¿Qué propones entonces? Si no podemos reducir costes, si no podemos mejorar nuestra eficiencia, ¿cómo vamos a seguir adelante? La situación es insostenible». Las palabras de Olivio resonaban en la cabeza de Ángela. Sabía que él tenía razón en muchos aspectos. La situación financiera de la empresa estaba empeorando rápidamente y no podía seguir ignorando la dura realidad. Pero tampoco podía traicionar sus principios, los principios que le habían enseñado desde pequeña. «No quiero que la solución sea simplemente recortar y recortar», respondió Ángela, con la voz más tranquila pero llena de determinación. «Quizá podríamos buscar inversores que estén dispuestos a apoyar la aerolínea en su forma actual. Tal vez podamos vender acciones o generar una campaña de financiación con la gente de la isla que confía en nosotros. Tenemos que apostar por el futuro, no solo por el presente». Olivio la miró con una mezcla de admiración y escepticismo. «Eso suena a algo arriesgado, Ángela. La gente no va a poner dinero en una empresa que ya está en problemas». «No lo entiendes», replicó ella, su voz empezando a quebrarse por la emoción. «Esta no es solo una empresa. Es lo que nos mantiene unidos. Cuando un avión despega, no es solo un vuelo. Es la esperanza, es la vida de las familias aquí. Si perdemos eso, perdemos la isla». Un largo silencio llenó la habitación. Olivio no pudo evitar sentirse tocado por sus palabras. Había escuchado sobre la importancia que la aerolínea tenía para la comunidad, pero ahora lo entendía de una manera más profunda. Él había sido entrenado para ver los números y las estadísticas, pero Ángela le estaba mostrando el lado humano de todo esto. Era difícil de aceptar, pero también estaba comenzando a dar vueltas en su mente la posibilidad de que su enfoque tal vez necesitaba cambiar. «Déjame pensar en todo esto», dijo finalmente Olivio, su tono más suave de lo que había sido antes. «Voy a hablar con algunos posibles inversores, pero lo que pides no será fácil. Vamos a necesitar tiempo». Ángela asintió, aunque en el fondo sentía que el tiempo se le escapaba. «Entiendo, pero te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para evitar que esto se destruya». La reunión terminó en una atmósfera de incertidumbre. Ambos sabían que la aerolínea se encontraba al borde del abismo, y la decisión que tomarían en las siguientes semanas determinaría el futuro no solo de la empresa, sino de toda la comunidad. Olivio se alejó de la oficina con un nudo en el estómago. La lucha estaba lejos de haber terminado, y sabía que lo que siguiera podría cambiar su vida para siempre. El sol comenzaba a ponerse sobre la isla, tiñendo el cielo con tonos dorados y rojizos, cuando Olivio y Ángela salieron de la pequeña oficina de la aerolínea, agotados pero decididos a seguir adelante. La tensión de los días anteriores comenzaba a disiparse lentamente, reemplazada por un esfuerzo compartido.
La confianza que había sido tan difícil de construir entre ellos empezaba a florecer. A pesar de las diferencias, ambos sabían que solo juntos podrían salvar la empresa, y con ella, a la comunidad. Ángela miraba el mar desde la pequeña terraza de la oficina. Las olas rompían suavemente contra las rocas, mientras el viento acariciaba su rostro. Su cabello, ligeramente despeinado, danzaba al ritmo de la brisa. Olivio la observó en silencio, reconociendo una vez más la fuerza que emanaba de ella, una fuerza que había pasado de ser un obstáculo para él a convertirse en su principal fuente de inspiración. «¿Sabes, Ángela?», comenzó Olivio, rompiendo el silencio. «Nunca imaginé que algo tan pequeño podría significar tanto para tantas personas». Ella lo miró con una sonrisa ligera. «No es solo el tamaño de la aerolínea lo que importa, Olivio. Es la historia que lleva detrás, las vidas que sostiene. Esta isla no sería la misma sin ella». Olivio asintió, sintiendo por primera vez una verdadera conexión con su visión. Había aprendido a ver la aerolínea no solo como una empresa, sino como un puente entre la isla y el mundo exterior, como un vínculo que mantenía unidas a todas las familias que dependían de ella. La conversación, que había comenzado de manera profesional, se desvió hacia algo más personal. Olivio se acercó a ella, un paso más cerca de reconocer lo que había estado sintiendo desde hacía un tiempo, algo más que una atracción pasajera, algo que no podía ignorar. «Ángela», dijo con suavidad, su voz algo más seria. «A lo largo de estos días, he aprendido mucho de ti y de la gente de aquí. Es algo que nunca pensé que encontraría en mi trabajo». Ella lo miró a los ojos, intentando leer sus pensamientos. «¿Y qué es eso, Olivio?» «Una razón para luchar», respondió él, casi en un susurro. «Una razón para no rendirse». Ángela se quedó en silencio por un momento, asimilando sus palabras. Sabía que él hablaba en serio, que algo había cambiado en él. Olivio no era el mismo hombre que había llegado a la isla semanas antes, preocupado únicamente por los números y las finanzas. Ahora veía más allá de los balances, veía a las personas, sus historias, sus sueños. Con una sonrisa, Ángela respondió: «Esos son los motivos que nos mantienen aquí, ¿verdad? No es solo por la empresa. Es por la gente, por todos los que creen en nosotros». Una ligera brisa soplaba mientras ambos se quedaban allí, mirando el horizonte. En ese momento, algo en el aire parecía cambiar. La conexión entre ellos se volvía más profunda, más intensa, pero también más silenciosa. Las palabras sobraban cuando el corazón hablaba tan claramente. Esa noche, Ángela y Olivio cenaron juntos en el pequeño restaurante del pueblo. Los lugareños se reunieron alrededor de las mesas, celebrando una pequeña victoria. La aerolínea había logrado un contrato importante que aseguraba un flujo constante de pasajeros durante los próximos meses. Aunque la crisis no había terminado, era un respiro necesario. Entre risas y conversaciones alegres, Olivio se dio cuenta de cuánto había cambiado su percepción de la vida. Las cenas, las charlas con los habitantes, las caminatas por la playa al atardecer, todo esto, que al principio le parecía una distracción, se estaba convirtiendo en algo vital para él. De alguna manera, comenzó a sentir que había encontrado su lugar aquí, en este rincón apartado del mundo. Y en el centro de todo esto, estaba Ángela. A medida que las semanas pasaban, sus reuniones de trabajo se volvían más frecuentes y productivas. Juntos ideaban nuevas estrategias para asegurar la estabilidad de la aerolínea, buscando soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia sin sacrificar a los empleados. Olivio ya no veía sus propuestas como meras opciones financieras, comenzaba a verlas como una forma de proteger algo más grande que el simple balance de pérdidas y ganancias. Una tarde, después de una larga jornada, ambos decidieron caminar por la playa. El sol ya se había ocultado y el cielo estaba cubierto de estrellas. El aire nocturno era fresco y salado.
Olivio y Ángela caminaban juntos, sin prisa, disfrutando de la tranquilidad del lugar. El sonido de las olas era como una melodía suave que acompañaba sus pasos. «Es increíble cómo todo aquí parece tan sencillo», comentó Olivio mientras se detenía a mirar el mar. «No hay prisas, no hay ruido. Es como si el tiempo se detuviera». Ángela sonrió, deteniéndose también para observar el horizonte. «Aquí, todo tiene su propio ritmo. La gente vive para el momento, para lo que realmente importa. Y nosotros, de alguna manera, hemos sido parte de esa historia». Olivio la miró, viendo una vez más la pasión que tenía por su isla, por su gente. Sintió una ola de afecto por ella, no solo como colega, sino como algo mucho más profundo. «Ángela», dijo finalmente, su voz más suave de lo habitual. «Lo que hemos construido aquí, todo esto, quiero ser parte de ello. No solo como parte de la aerolínea, sino como algo más». Ángela lo miró sorprendida. Sus ojos brillaban bajo la luz de las estrellas, y por un momento, el mundo pareció detenerse a su alrededor. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir», comenzó Olivio, dando un paso más cerca de ella, «que lo que siento por ti no es solo agradecimiento o respeto. Es algo más, algo que no había esperado encontrar en un lugar como este». Un silencio pesado cayó entre ellos mientras Ángela procesaba sus palabras. Finalmente, sonrió suavemente, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y alegría. «Creo que yo también he estado sintiendo lo mismo», dijo ella, su voz baja pero clara. «Nunca imaginé que algo tan inesperado pudiera suceder». Ambos se quedaron allí, bajo el cielo estrellado, sabiendo que había comenzado algo nuevo, algo que trascendía el trabajo y la lucha por salvar la aerolínea. Había comenzado algo mucho más personal, mucho más profundo. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un suave naranja. La isla de Canarias, con sus hermosos paisajes, se despertaba a un nuevo día, uno que parecía lleno de esperanza y posibilidades. Habían pasado meses desde que Olivio y Ángela comenzaron a trabajar codo a codo para salvar la aerolínea, y ahora, por fin, los resultados de su esfuerzo comenzaban a materializarse. La empresa había logrado superar los peores momentos gracias a su trabajo conjunto y el apoyo inquebrantable de la comunidad local. Los nuevos acuerdos financieros, las inversiones estratégicas y las renovadas relaciones con las pequeñas empresas del pueblo habían colocado a la aerolínea en una posición mucho más sólida. Había algo más, algo que los números y los balances no podían reflejar, una nueva energía, una nueva vida que había nacido de la colaboración y el compromiso mutuo. Olivio estaba sentado en la terraza de la oficina, mirando el mar. La brisa marina acariciaba su rostro, y el sonido de las olas parecía cantar una melodía de triunfo. En su corazón, no solo sentía la satisfacción de haber logrado salvar la empresa, sino también una profunda paz interior. El trabajo había sido arduo, pero había valido la pena. Había encontrado algo mucho más valioso que cualquier éxito profesional, había encontrado su lugar en el mundo. Y ese lugar, ahora, era con Ángela. A su lado, Ángela observaba el mismo paisaje, pero en su mirada había algo más, una confianza renovada. Sabía que las cosas aún no estaban completamente resueltas, pero el rumbo era claro. Juntos habían logrado lo imposible, habían encontrado un equilibrio entre la preservación de la cultura local y la sostenibilidad financiera de la aerolínea. Y, quizás lo más importante, se habían encontrado el uno al otro. Olivio giró hacia ella, su mirada profunda y decidida. «Nunca pensé que encontraría algo tan importante aquí», dijo, su voz suave, pero firme. «No solo una empresa para gestionar, sino una vida para construir». Ángela lo miró con una sonrisa cálida, sabiendo exactamente a qué se refería. «Lo sé. A veces, la vida tiene una forma extraña de enseñarnos lo que realmente importa». El tiempo había pasado,
pero las diferencias entre ellos ya no eran un obstáculo. Olivio había aprendido a valorar las pequeñas cosas que él antes había considerado triviales. Ahora comprendía que cada vuelo, cada decisión, cada paso que daban juntos, tenía un impacto directo en la vida de las personas que dependían de ellos. Y en eso, su visión ya no era solo financiera. Había algo más profundo en juego, algo que lo mantenía unido a esta isla, a esta comunidad y, sobre todo, a Ángela. Durante las últimas semanas, la aerolínea había comenzado a experimentar un crecimiento estable. Los turistas regresaban, las reservas aumentaban y, lo más importante, la conexión entre la empresa y la comunidad local se había fortalecido. Los pequeños negocios estaban floreciendo y el bienestar de la isla parecía mejorar día a día. Una tarde, mientras caminaban juntos por la playa, Ángela comentó: «Nunca imaginé que podríamos llegar tan lejos. Hubo momentos en que pensé que la aerolínea nunca se recuperaría». Olivio tomó su mano suavemente, disfrutando del contacto, de la cercanía que cada vez más sentía como algo natural. Lo hicimos juntos. Pero más que eso, lo hicimos porque ambos entendimos lo que realmente importa aquí. Se quedaron en silencio durante unos momentos, dejando que las olas golpearan suavemente la orilla, como si el mar mismo aprobara su relación. Sabían que su futuro, tanto profesional como personal, ahora estaba entrelazado de manera irrevocable. Al día siguiente, la comunidad local organizó una pequeña celebración en honor al éxito de la aerolínea. Era un evento modesto, pero lleno de significado. Los habitantes del pueblo, las familias que habían estado apoyándolos desde el principio, estaban allí, sonriendo, celebrando con ellos. Ángela y Olivio se dirigieron a la pequeña pista de aterrizaje, donde se encontraba el viejo avión que había sido la primera aeronave de la compañía. Era un avión pequeño, desgastado por los años y las dificultades, pero para Ángela representaba el alma de la aerolínea. Durante mucho tiempo había soñado con restaurarlo, devolverle su antigua gloria. Y ahora, ese sueño comenzaba a hacerse realidad. «Creo que es hora de darle una segunda oportunidad», dijo Ángela, mirando el avión con una sonrisa nostálgica. «Este avión ha visto muchas cosas a lo largo de los años. Como nosotros». Olivio asintió, con una ligera sonrisa. «Es cierto. Y al igual que este avión, nosotros también tenemos una nueva oportunidad». Juntos, comenzaron a planificar la restauración del avión, no solo como un símbolo de la aerolínea, sino también como un reflejo de su propio viaje personal y profesional. Mientras trabajaban en el proyecto, sus corazones se llenaban de una nueva energía. Ya no eran solo colegas, ahora eran una pareja unida por un propósito común. La restauración del avión se convirtió en una metáfora de lo que había ocurrido entre ellos. Habían pasado por momentos difíciles, pero ahora, juntos, estaban listos para volar hacia un futuro brillante. El amor y la confianza que se habían construido a lo largo de los meses eran la base sólida sobre la que iban a construir su futuro. Al final de esa jornada, mientras el sol comenzaba a ponerse de nuevo sobre el mar, Olivio y Ángela se quedaron mirando el avión restaurado, orgullosos de lo que habían logrado. La isla, la comunidad y la aerolínea ya no eran solo una parte de su vida profesional, ahora eran una parte profunda de su historia personal. «Te amo», dijo Olivio, mirándola a los ojos con una sinceridad profunda. Ángela sonrió, con los ojos brillando bajo la luz del atardecer. «Yo también te amo, Olivio. Y estoy feliz de que estemos haciendo esto juntos». Con esas palabras, supieron que el verdadero viaje había comenzado. Juntos, no solo habían salvado la aerolínea, sino que también habían encontrado el uno al otro. Y ahora, con el viento a su favor, estaban listos para volar hacia un nuevo capítulo en sus vidas. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.